Pasa a vosotros, hermanos. Tomen su asiento, por favor. Me da mucha alegría saludarles esta tarde. Bendito sea el Señor que nos permite bendecir su nombre. Vamos a estudiar la palabra de nuestro Señor, pero permítanme antes leer esto. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también que se llegaron a los hijos de Dios las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y dice así la palabra del Señor: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y me arrepiento de haberlo hecho. Terrible la sentencia, ¿verdad, hermanos? Pero el verso 8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Amén. Y quiero comentarles, hermanos, y quiero decirles que después de esto viene el diluvio, ¿se acuerdan? ¿Y cuántas personas, según la Escritura, se salvan? 8. Y esto lo vamos a ver, por favor, si gustan abrir sus Escrituras, en 1 de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Dice así la palabra de Dios: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, ¿qué, hermanos? Y entonces vamos a pensar quiénes fueron salvos. Noé y ¿quién más? Su esposa. Pero ellos, ¿cuántos hijos tenían? ¿Se acuerdan? 3. Uno de ellos era Sem, otro Cam y otro ¿quién, hermanos? Pero la Escritura dice, permítanme esta tarde hacer un árbol genealógico de Noé, pero por el lado de Sem. Y nada más vamos a ver algunas cosas, hermanos, me voy a saltar muchas generaciones. Sem tuvo a su hijo que se llamó Arfaxad, ¿se acuerdan? Pero con el tiempo Arfaxad tuvo a Taré. Y ahora sí díganme, ¿a quién tuvo Taré, hermanos? Abraham. Tuvo a Nacor, tuvo a Aram, que murió muy joven, ¿se acuerdan? Pero dejó ¿a quién? No, dejó a un sobrino que se llamó Lot. Pero para mí esto es bien importante, mis hermanos. La Escritura no habla, habla solamente un momento quién es Cam, quién es Jafet, ¿se acuerdan, mis hermanos? Pero se pierde. Pero quiero decirles que la línea que lleva el Señor es con Sem, con Arfaxad, es con Taré, y entonces viene Abraham, vienen sus hermanos, viene Lot, ¿se acuerdan? Pero un día dice la palabra de Dios que Dios llama ¿a quién? Abraham. Muchos dicen que posiblemente Abraham era idólatra. Yo, hermanos, perdón, es mi opinión. Yo creo que Abraham, en un pueblo idólatra, él se conservaba.
Él era un hombre aparte. Era un hombre que tenía conocimiento de Dios. Y de ahí viene la misericordia del Señor. Esta es una opinión de su servidor. Puede coincidir, usted puede coincidir conmigo. ¿Están de acuerdo, hermanos? Porque el llamado de Dios es a Él. Pero de aquí partimos para ver Génesis 12. Vamos por favor a la escritura. Génesis capítulo 12. Verso 1. Ya es tomado, hermanos, Abraham, y dice el verso 1 así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que ¿qué, hermanos? ¿Están conmigo? A la tierra que ¿qué? Que yo te mostraré, y haré de ti una nación, ¿qué dice la palabra de Dios? Pequeña, angosta. Dice, y haré de ti una nación grande. ¿Y qué más dice la palabra de Dios? ¿Y te qué? Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Verso 3. Bendeciré a los que te bendicen y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las que, las familias de la tierra. Vean qué promesa tan importante Dios le está dando a este hombre llamado Abraham. Todavía es Abraham, ¿están de acuerdo? Todavía su nombre no es más largo y no es Abraham. En este momento, ¿qué es, hermanos? Simplemente es Abraham. Pero hay una promesa muy grande. A mí me llama mucho la atención lo que dice el verso 2. Y haré de ti una nación, que dice la palabra, hermanos, grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y con el tiempo, a ver, díganme ustedes, hermanos, ustedes que conocen, Abraham se casa con Sara. Pero ¿cuál es la promesa? ¿Que va a ser padre de qué? Hermanos, pasaron muchos años. ¿Y qué pasaba con Sara? La palabra de Dios es clara. ¿Sara qué era? Estéril. Pero un día Sara, que para mí es también un pecado que comete Sara y que comete Abraham, ¿qué? Porque son humanos. Y hay una desesperación, ¿se acuerdan? Y entonces Sara, ¿qué hace, hermanos? Le da a Agar. Y Agar tiene un hijo que se llama Ismael, ¿se acuerdan? Pero con el tiempo, hermanos, Dios se acuerda y le recuerda a Abraham de la promesa que le había hecho. Y entonces Abraham y Sara tienen un hijo y se llama Isaac. Y con el tiempo, hermanos, Isaac tiene 2 hijos. ¿Se acuerdan? Que ya venían peleando desde el vientre de la madre. El primero que nace, ¿cómo se llama? Esaú. Y el segundo se llama Jacob. Pero ya después conocemos que cambia su primogenitura, y entonces, hermanos, ¿qué es lo que pasa? Jacob va a ser mayor que su hermano, ¿qué? Esaú. Vean todo, hermanos, lo que está pasando aquí. Agar tiene Ismael y de ahí viene otra descendencia, ¿están de acuerdo? Pero también la promesa alcanza para Ismael. Porque Ismael, quiero decirles, hermanos, que no nada más fue un pueblo pequeño, sino Ismael también, ¿qué? La promesa de Dios fue que también iba a ser bendecido. Ismael, no en la misma proporción que fue Abraham, pero también fue bendecido. Y entonces nosotros podemos ver, Jacob tuvo ¿a cuántos hijos, hermanos? A 12. Y son las tribus y ellos están ahí. Pero a mí me llama algo la atención. Dios está siguiendo una línea. ¿La está viendo conmigo, hermanos? La está siguiendo desde Abraham. Entonces, ¿quién viene, hermanos? Viene Taré, vamos a llamarle. Luego viene ¿quién, hermanos? Noé, Taré, Abraham, Isaac. Luego Jacob. Después sus 12 hijos. Pero hay algo que Dios está viendo aquí. Mi pregunta es, hermanos, ¿y dónde está la descendencia de Cam? ¿Y dónde está la descendencia de Jafet? Ellos están en otra situación, ¿están de acuerdo? Están viviendo otro momento. Y yo quiero pensar que ahí se cumple lo que el apóstol Pablo dice en Romanos, que Cam y Jafet
se alejaron de Dios. Y cuando las personas se alejan de Dios, ¿qué empieza a pasar en cada uno de ellos, en la humanidad? Se van tras la idolatría, se van tras la vanidad, ¿se acuerdan, hermanos? Y todo eso lo podemos ver nosotros en Romanos capítulo 1. Y Dios buscó algo en esta rama que le estoy diciendo. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. ¿Porque qué, hermanos? Dice la palabra de Dios. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. Jehová tu Dios te ha ¿qué? Para que seas un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre ¿qué? Hermanos míos, quiere decir que por acá estaba ¿quién? Permítanme decirles, por acá está Abraham, por acá está Isaac, por acá está Jacob, pero la descendencia de Cam y de Jafet están por otro lado, ¿están de acuerdo? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué no había vida en el continente americano cuando ya existían estos hombres, Abraham? Claro que sí, la historia, ¿verdad, hermano Martín? Menciona que había gente, pero esas personas no habían sido escogidas por Dios, porque a Dios le plació, hermanos, porque Dios quiso escoger esa línea y vio a estos hombres y Él dijo, ¿ellos qué van a hacer para mí? Van a ser un pueblo especial. Miren, vamos a volverlo a leer, hermanos, porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre qué, mis hermanos. Bueno, vamos aquí mismo, vamos al 14:2, que dice, de Deuteronomio. A mí me encanta esta parte de la escritura, dice, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha ¿qué? Para que le seas un pueblo, como dice la palabra de Dios. Miren cómo abarca la palabra de Dios, para que tú seas un pueblo único, de entre todos los pueblos que están sobre ¿qué? La tierra. Vean, mis hermanos, lo especial. Y quiero culminar esta parte con Deuteronomio 26:18. ¿Lo tienen? 26:18 dice, y Jehová ha declarado hoy que tú eres ¿qué? Pueblo suyo. ¿De su qué, mis hermanos? Vean, hemos visto 3 versículos y hay partes bien importantes. En una le dice, tú eres especial para mí. En el siguiente versículo que nosotros vimos, que está en Deuteronomio 14:2, dice, tú eres único. Y ahora, ¿qué le dice aquí, hermanos? Que tú eres ¿qué? Exclusivo. Tú eres posesión mía, que te lo he prometido para que guardes todos, ¿qué dice la palabra de Dios, hermanos? Vean la forma, la manera en cómo Dios, hermanos, ha cuidado a este pueblo. Y bastaría que nosotros viéramos las manifestaciones que hizo Dios. Número 7:89. Es un verso que a mí me ha llamado la atención, hermanos, que no he podido pasar de él en estos tiempos. En el huerto de oración se los he mencionado mucho a los hermanos. Dice la palabra de Dios así, número 7:89. Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los 2 querubines. ¿Y qué dice la palabra? Ay, hermanos, ¿qué sentirían ustedes de eso que acabamos de leer? Entraba Moisés
donde estaba el arca, donde estaba el propiciatorio, y ¿qué escuchaba? Y dice la palabra de Dios que hablaba con él. Pero ¿por qué le pongo este verso esta tarde? Porque Dios, al escoger a Israel como un especial tesoro, como único, como exclusivo, ¿cómo los llevó en el desierto, mis hermanos? Los llevó con cuidado, ¿están de acuerdo? A pesar de que el pueblo era muy rebelde, a pesar de que el pueblo parecía que iba para atrás, Dios siempre le cuidó y siempre tuvo misericordia de ellos y siempre tuvo gracia con ellos y tuvo cuidado de ellos en todos los aspectos. Y ahora que lo estamos viendo en números, hermano, en números, cada vez me enamoro más y más de este libro, porque en la profundidad que Dios le está dando al pueblo. Y vean, hay un Dios que habla con humanos. Hay un Dios, hermanos, que se manifiesta con ellos. Pero Israel no entendió. Y esto me ha hecho pensar, allá por donde vivimos hay una persona, hermanos, que su vida se la ha pasado más en la cárcel, en un reclusorio, que libre. La última vez estuvo como 15 años. ¿Y sabe cuánto tiempo duró afuera? 3 días. Y lo volvieron a enviar 15 años. Y dicen que volvió a salir y otra vez ya está dentro. Son personas que no han aprendido a ser libres. Son personas que su vida ya está dentro. ¿Están de acuerdo, hermanos? Y que no han aprendido a ser libres. Israel no aprendió a ser libre, hermanos. Precisamente por eso Dios estuvo tras ellos diciéndoles lo que tenían que hacer y cómo lo tenían que hacer. Y Dios se le manifestó y se manifestó de muchas cosas. Pero pasaba algo aquí que yo quiero que veamos en esta tarde. La pregunta que le quiero hacer: ¿el Espíritu Santo, hermanos, estaba en Moisés? Y la pregunta es: ¿en el Antiguo Testamento es para todos el Espíritu Santo? Solamente caía sobre los dirigentes, ¿están de acuerdo? Y los dirigentes trataban de conducir al pueblo y llevaban al pueblo. Por ejemplo, miren lo que pasaba. Jueces capítulo 6, versículo 6. Primero vamos a ver el verso 1, hermanos, de Jueces 6. Dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de ¿quién, hermanos? De Madián. Pero después dice la palabra de Dios en el versículo 2: y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas en lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían, y ¿qué hacían con ellos, hermanos? Los atacaban y entonces se llevaban todo el fruto. Dice el verso 6: de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián y los hijos de Israel, ¿qué hicieron, hermanos? Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir. ¿Cómo hablaba Dios al pueblo? ¿A través de qué, hermanos? A través de profetas. ¿Ya vieron? A través de profetas. En el desierto les habló a través de Moisés, a través de Aarón, y lo hemos estado viendo. Pero ahora en el libro de los jueces ya no está Moisés, ya no está Josué, ¿se acuerdan? Ahora están los jueces, mis hermanos. Pero Dios le sigue hablando a su pueblo. Y lo que me ha llamado la atención es lo que viene en Jueces capítulo 14. Ojalá y me vayan siguiendo, hermanos, no se me pierdan, para que lleguemos a la meta que quiero. Jueces capítulo 14, versículo 6. Samsón, le pregunta a usted, ¿fue un juez? Fue un juez del pueblo.
Y dice la palabra de Dios así. Lo que les repetí a ustedes del capítulo 6 se repite todo el tiempo en el libro de los jueces. ¿Se acuerdan, hermanos? El pueblo que fue rebelde y el pueblo clama al Señor. El pueblo peca, pero clama al Señor y el Señor tiene misericordia. En el versículo que vamos a leer, en el verso 6 dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre ¿quién? Vean qué importante, hermanos. Sobre Samsón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito sin tener nada en mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Jueces capítulo 16, versículo 28. Ya Samsón es tomado por los filisteos, ya le sacaron los ojos, conocemos toda esa historia, hermanos. Y en el verso 28 dice así. Voy a leer desde el verso 25. Dice, aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta, y llamaron a Samsón. Tenían un convite todos los de aquel pueblo, a Samsón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos y le pusieron entre las columnas. Ahora sí, el verso 28. Entonces clamó Samsón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego que solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de quién, hermanos. Y entonces, ¿qué hace Dios? Deposita en Samsón nuevamente de su espíritu, hermanos. Entonces ustedes vean cómo se va depositando el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento, pero solamente está cayendo sobre personas. Alguien ayúdeme a leer Salmo capítulo 51, versículo 11. Salmo 51, versículo 11, quien lo tenga, mis hermanos. A ver, espéreme tantito. Yo lo leo, hermano. ¿Sí? Salmo 51, 11 dice así. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. El Espíritu Santo, ¿verdad? Porque también se consideraban que eran enviados de Dios, hermanos, que eran elegidos de Dios. Y entonces aquí David está diciendo, no quites de mí, ¿tu qué? Tu Santo Espíritu. Pero también Dios se manifestaba de otra forma. Ezequiel capítulo 11, versículo 5. Ahora sí, hermana Emelia, por favor. Ezequiel capítulo 11, versículo 5. Sí, hermano, gracias. Y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo, di, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. Gracias, gracias, hermana. Pero la palabra de Dios, de lo que acaba de leer la hermana Emelia, dice así, y vino sobre mí, ¿qué dice el profeta Ezequiel, hermanos? Vino sobre mí, ¿qué? El Espíritu. Y vean ustedes, hermanos, venimos desde Moisés, podemos pasar sobre Josué, sobre los jueces, sobre los reyes y también sobre los profetas. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que el Espíritu de Dios estaba sobre ellos y ellos actuaban para ayudar al pueblo. Pero vamos a ver otro texto, Miqueas capítulo 3, por favor. ¿Quién lo tiene? Miqueas capítulo 3, por favor. Versículo 8. ¿Lo leo, hermano? Por favor. Miqueas 3:8. Sí, David. Dice así: Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Amén. Gracias, David. Entonces, ¿qué, hermanos? Dice aquí Miqueas, mas yo estoy lleno de ¿qué?
Y así podemos ver muchos versículos. Y ahora vamos al Nuevo Testamento, pero ya vamos con el Señor Jesús. Lucas capítulo 4, por favor. Versículo 18. El Espíritu del Señor, dice el Señor Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar nuevas a quienes, hermano. Dar buenas nuevas a quienes, a los pobres. Entonces también sobre el Señor Jesús, ¿qué había? Su Espíritu. Pero entonces, hermanos, yo tengo algo que quiero ver esta tarde. Génesis capítulo 17. Ya vimos cómo está, y yo espero que me hayan seguido en la trayectoria de los que tenían el Espíritu Santo. Pero en Génesis capítulo 17 encuentro esto. Dice, versículo 5, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que ¿qué? Que será tu nombre ¿qué? Porque te he puesto, dice la palabra, y es muy clara, Padre de ¿qué? De muchedumbre de gente. Y esta parte de la Escritura a mí me ha dado vuelta. Porque la línea que vamos siguiendo nosotros es un pueblo único, es un pueblo exclusivo, es un pueblo, es un especial tesoro. ¿Para quién? Para Dios. Pero aquí dice que lo va a poner como Padre de muchedumbre. Y entonces vamos a Juan capítulo 1. Ayúdenme a mover la Biblia, hermanos, ayúdenme. Juan capítulo 1. Versículo 11. Dice la palabra de Dios, ¿a lo qué? ¿A lo qué? Para mí es muy claro, hermanos. Permítame pensar en esta mañana, a lo suyo vino. ¿Qué quiere decir que a lo suyo vino? Mateo capítulo 15, versículo 24. Muy rápido, hermanos. Jesús responde en 15:24 de Mateo y dice, no soy enviado sino a las ovejas ¿qué? Perdidas ¿de quién, hermanos? De la casa de Israel. Pero la palabra dice, a lo suyo vino. Él vino por ese pueblo exclusivo, Él vino por ese pueblo único, por ese tesoro especial, pero lo suyo ¿qué? Y entonces viene este texto hermosísimo. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué? Dice la palabra de Dios, hermanos. Les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Todo aquel que recibe a Cristo Jesús es ¿qué? Es hijo de Dios. Y esto lo aclara, vámonos a Efesios capítulo 2, discúlpenme hermanos, de tanto texto esta tarde. Efesios capítulo 2. Versículo 11, dice la palabra de Dios así, por tanto, acuérdense que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados ¿qué? Por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, dice la palabra de Dios, estaban sin ¿qué? Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos. Vea este texto que es muy interesante, hermanos. El pueblo especial tenía sus promesas, el pueblo exclusivo tenía sus promesas, el pueblo único tenía las promesas, pero usted y yo no estábamos incluidos en ese pueblo. Esas promesas eran para un pueblo que Dios había elegido. Pero ahora dice la palabra de Dios en el verso 11,
En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa. Dice la palabra, vean ustedes, hermanos, ¿sin qué? Repítalo. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo, que dice la palabra de Dios, hermano, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, ¿qué hizo, hermanos? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que de un pueblo exclusivo, único, pero hay un pueblo que recibe a Cristo Jesús, y de esos dos pueblos, ¿qué hizo Dios, hermanos? Uno solo. Dice la palabra, entonces si hay un pueblo, uno solo, hermanos, ya no estamos ajenos a los pactos, a las promesas. Entonces tenemos esperanza, ¿están de acuerdo? Y entonces tenemos a Dios, hermanos. Y dice la palabra de Dios, porque Él es nuestra paz. Pero hay algo que Dios ha dado a los hijos de Dios y a sus hijos, y que lo hemos estado viendo. Romanos capítulo 8. Porque todos los que son, verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice la palabra, hermanos? La gracia es muy grande, la gracia, hermanos, perdón, es grandísima. Antes el Espíritu Santo solo caía sobre personas exclusivas, pero ahora cae sobre ¿quiénes, hermanos? Todos los que permiten ser gobernados por el Señor. El Señor, ¿qué hace con nosotros? Dice aquí, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿estos qué son? Porque entonces el Espíritu de Dios cae sobre toda persona. Pero la pregunta que yo le quiero hacer en esta tarde, ¿cómo le explica esto a un judío que se llama Pedro? A un hombre que cree en sus raíces, que cree en el Señor Jesucristo y que está convencido que el Señor Jesús solamente vino por ¿quiénes, hermanos? Por los judíos. ¿Cómo puede el Señor convencer a un hombre que está sumamente, hermanos, metido en esa idea? ¿Sabe qué hace Dios? En Hechos capítulo 10 va a confrontar a Pedro con algo que le va a doler a Pedro. Si algo tenía Pedro, es que era un judío, hermanos, que la ley de la alimentación la respetaba. La respetaba, hermanos. No se andaba con tintes. No andaba Pedro diciendo es bueno, es malo. Simplemente él nació respetándola. ¿Están de acuerdo? Pudo haber tenido muchas fallas Pedro, hermanos. Pero la ley, ¿qué? La respetaba. Y entonces en esa visión que tiene en Romanos capítulo 10, Dios le muestra ¿qué? Animales inmundos. Perdón, en Hechos capítulo 10, gracias, hermana Zaita. En Hechos capítulo 10, ¿qué le muestra? Animales inmundos. De toda clase. Le dice, mata y ¿qué? Lo está confrontando. Algo tiene que explicarle el Señor. Algo tiene que decirle el Señor a este hombre llamado Pedro. Y él está sorprendido por la visión que tiene. Y le responde al Señor, yo jamás he comido algo inmundo. Vamos por favor a Hechos capítulo 10. Perdón, a Hechos capítulo 10. ¿Ya están ahí conmigo, hermanos?
Ya está Pedro con Cornelio en el capítulo 44 de Hechos capítulo 10. Verso 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, porque Pedro antes predicó al Señor Jesús a Cornelio, ¿qué dice la palabra de Dios, hermanos? El Espíritu Santo, ¿qué? Pedro estaba convencido que el Espíritu Santo solo caía sobre los judíos. Primero creyeron que sobre los apóstoles, después sobre los judíos. Pero ahora está sorprendido Pedro, porque ¿qué, hermanos? Porque ahora cae sobre quienes. Y el verso 45 dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, se quedaron ¿qué? De que también sobre los gentiles se derramara ¿qué? Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también, como quienes, hermanos? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase. ¿Por qué? ¿Vamos bien, hermanos? ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí? ¿No se me han perdido? ¿Sí? Discúlpenme si no soy tan elocuente para esto. Y dice el capítulo 11 en el verso 1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también quienes, hermanos, habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disfrutaba con él lo que era la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Vean cómo estaban juzgando a Pedro, hermanos. Entonces Pedro comenzó a contarles por orden de lo sucedido, diciendo, estaba yo. Y entonces sigue, hermanos, sigue todo esto. Verso 16. Verso 15. Y cuando comencé a hablar, dice Pedro, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Vean ustedes, hermanos. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor Jesús cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados ¿con qué? Y aquí me voy a detener, hermanos. ¿Qué es poseer el Espíritu Santo? Vean todo lo que sucedió, hermanos, y el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento fue exclusivo. En el Nuevo Testamento, al principio, ¿a quiénes les fue dado? A los judíos. Pero después, ¿a quién le fue dado, hermanos? Y dice Pedro, y les fue dado el Espíritu Santo, como a nosotros fue, ¿a quién? ¿Había diferencia, hermanos? Le pregunto, ¿había diferencia? El problema que tenemos hoy como iglesia es que no hemos aprendido a vivir ni a usar adecuadamente el Espíritu de Dios. ¿Usted cree que si tuviéramos el Espíritu del Señor estuviéramos apachurrados, estuviéramos indiferentes, estuviéramos durmiéndonos, hermanos? El Espíritu de Dios, que dice la palabra, hermanos, que somos expertos, dice que la palabra dice que el Espíritu de Dios aviva ¿qué? Aviva el alma, hermanos. El Espíritu de Dios discierne, ¿están de acuerdo, hermanos? El Espíritu de Dios examina. El Espíritu de Dios nos anima, y no estoy hablando de una tercera persona. A veces, hermanos, no hemos aprendido a vivir en el Espíritu. Vivimos de las emociones y queremos que las emociones traigan avivamiento en nosotros. Y lo que debe de traer es Dios a través de su Espíritu, el avivamiento en nuestras vidas, mis hermanos.
Por eso el apóstol Pablo, a pesar de las situaciones que pasó, a pesar de las circunstancias que tenía, decía: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Hambre, desnudez, muerte, cualquier circunstancia lo podía, hermanos, separar del amor de Cristo. No, porque era un hombre lleno del Espíritu. Y quiero decirles a todos que el ausente en nuestras vidas es el Espíritu Santo. Pero hemos aprendido algo porque somos hábiles. ¿Por qué estás apachurrado? Por el hermanito que tienes al lado. Es que él, esto. Hermanos, a veces le damos poder a la gente. Dele poder al Espíritu del Señor. A mí me gusta, hermanos, cuando se acerca el hermano, cuando se acerca la hermana, no importa la edad. Y percibo el Espíritu de Dios. Percibo cómo me está hablando, cómo Dios a través del hermano y de la hermana me están exhortando. Cómo me están animando, cómo están. ¿Se siente o no se siente, hermanos? A veces estamos decaídos y llega alguien y nos dice: hermano, la palabra de Dios dice esto, la palabra de Dios dice lo otro. Lo voy a mencionar esta tarde porque me ha llamado mucho la atención. Y me quiero dirigir a dos hermanas que tenemos en la congregación. De todas, de veras, hermanos, de todas las hermanas y todos los hermanos tengo conceptos muy hermosos. Ahora que pasó lo de la familia Duarte, si hay alguien que siempre me ha acompañado a los velorios de los hermanos, con todo respeto lo digo, es la hermana Conchita. La hermana Conchita, donde quiera nos vemos ahí, ¿verdad, hermana? Esté muy lejos, ella llega. Pero ese día no la vi, hermana Conchita. No. Y pregunté, ¿y la hermana Conchita? ¿Hizo algo usted a sus 86 años, hermana, que fortaleció mucho mi fe? La hermana se fue a cuidar a la hermana Nide para que sus hijos estuvieran acompañando acá, hermanos. ¿Eso sabe quién lo hace? Solamente el Espíritu de Dios, hermanos. Porque Dios nos da una visión totalmente distinta. En los huertos de oración yo bendigo a Dios por todas las hermanas que están. Pero la voz de mi hermana Sarita, hermanos, ¿verdad que es una bendición en el huerto, hermanos? Al igual de todas mis hermanas cuando oran. Y son constantes. Ahí están orando, hasta que suceden las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad, hermanos? Pero si nos metemos con un espíritu al huerto de oración, sin el Espíritu del Señor, ay, siempre lo mismo, ay, sus oraciones tan aburridas, tan repetitivas. Si nos metemos los miércoles, ¿para qué me meto si puras discusiones son ahí? Si los viernes ya me aburrí nada más de estar viendo la pantalla. Hermanos, el Espíritu Santo nos habla de otra manera. El Espíritu Santo nos dice: gracias, Señor, porque tenemos estos dispositivos y nos podemos reunir. Dios a través de su Espíritu nos hace ver cosas totalmente distintas a panoramas que están negros. Y yo le quiero invitar, hermanos, no podemos tirar algo que hizo Jesucristo con su sangre. Porque nosotros no pertenecíamos a ese pueblo único. Porque nosotros no pertenecíamos a ese pueblo exclusivo. Porque nosotros no éramos el principal tesoro de Dios. Pero la sangre de Cristo, ¿sabe qué hizo? De dos pueblos hizo uno por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y amados hermanos, en estos tiempos no podemos desperdiciar la presencia de nuestro Dios. ¿Queda claro? No estoy hablando de ser trinitario, no, hermanos. Eso que queda en el pasado, ¿están de acuerdo? Porque yo no le estoy diciendo adore al Espíritu para nada, hermano. Venera al Espíritu, no le estoy diciendo eso. Lo que le estoy diciendo es que permita que Dios trabaje en cada uno de nosotros.
No lo tiremos, hermanos. Alguna vez cuando llegué a ustedes les comenté de un video de un grupo que se llama Pink Floyd. Está la cruz. Están haciendo así una escena de Jesús y la sangre empieza a chorrear de la cruz. Y esa sangre se va al drenaje, hermanos. Porque hay gente que ha tirado la sangre de Cristo y la ha dejado ir al drenaje, la ha dejado ir a la coladera. Y nosotros no podemos hacer eso, hermanos. La iglesia necesita un avivamiento. Necesitamos ser conducidos por el Señor. No permitamos que el maligno tome nuestros corazones. No permitamos que el maligno nos desilusione, que nos quite de la meta, que nos haga para un lado. Tenemos que echar mano de la vida eterna, le dice Pablo a Timoteo. Y esta tarde yo le quiero invitar a eso. Apreciemos. ¿Sabe cómo nos hizo Dios? ¿Y cómo nos unió a su pueblo? A través de lo que más amaba, ¿verdad, hermanos? A través de su Hijo Jesucristo. Así es que yo le invito a que en esta tarde le demande al Señor de su Espíritu Santo. Dígale, hermanos, Padre, cuando voy al templo me aburro. Cuando predican soy indiferente. Dios, cuando estamos entonando alabanzas bostezo. Y cuando nosotros nos presentamos así delante del Señor y usted le dice, ayúdame, ¿qué hace nuestro Dios, hermanos? Porque Él está buscando un corazón contrito y qué. Y yo le invito, hermanos, a que en esta tarde permitamos ser gobernados por el Espíritu de Dios. Les invito a todos. Todos nos tenemos que animar, ¿están de acuerdo, hermanos? Todos tenemos que decirnos unos al otro, hermano, hermana, estoy contigo, ánimo, adelante, sigamos. Todo lo podemos. Si Dios con nosotros, ¿quién qué? ¿Quién contra nosotros? Así es que animemos al hermano caído, a la hermana caída, y animémonos unos a otros, hermanos, para que sigamos creciendo en la gracia del Señor. Apreciemos que somos un pueblo especial para el Señor y que subimos contemplados cuando Dios le dijo a Abraham, y haré de ti una nación, ¿qué, hermanos? Y te bendeciré. Y somos altamente bendecidos por el Señor. Que el Señor nos bendiga, hermanos.